Bueno, sean bienvenidos a un video más. En el día de hoy vamos a tocar un tema sobre un video que ya subí un par de meses y también subí como un segundo video. En el primer video me han hecho bastantes preguntas sobre un tema que, bueno, se conoce sobre el mundo automotor, que es el caso del PureTech del grupo Stellantis, que no ha dado más que problemas a los propietarios de algún motor de las marcas que maneja este grupo. Y bueno, resulta que parece que esta solución que yo te había comentado en este video no ha sido de todo cierta, o al menos cierta en cierto modo. Vamos a tocar el tema y ver qué realmente está pasando. Quédate y te lo cuento todo. ¿De qué se trata este tema del PureTech? Primero, esto es un motor que tiene una correa que habitualmente está bañada en aceite. Y aquí es donde empieza el problema. Esta correa que se encuentra bañada en aceite parece que el mismo aceite, o parece, no sé, si el aceite en una parte se combina con el combustible y hace que se degrade más rápido la correa de su vida promedio. Esta degradación de la correa hace que desprenda virutas o partículas que al final se van al cárter. Del cárter quedan como en un, por decirlo, filtro, se le denomina creo que chupón. Y al final, cuando el cárter absorbe el aceite para volverlo a llevar al motor, en este filtro se quedan las partículas y llega un punto que se degrada tanto que hay tantas partículas que puede que la bomba de presión del aceite empiece a fallar. Con esto, bueno, vienen averías al motor mucho más graves. En teoría, esta es la forma resumida de decir este problema. Capaz es un poco más técnico, no soy técnico motor. Y resulta que, bueno, esto hace que, como te digo, haya una prematura desgaste de la correa, y por otra parte que puedas tener problemas de presión de aceite que, bueno, al final se pueden traducir en otros problemas mucho más graves. Creo que esto, sin duda, en algunos casos he visto que está pasando desde 40.000, 50.000 kilómetros. También algunos han llegado hasta 80.000, 90.000 kilómetros sin problemas. No hay nada cierto por parte del grupo, dado que el grupo supuestamente había dicho que iba a dar una solución de que te hacía el cambio de la correa por una más reforzada. Si estabas de ciertos kilómetros y años, te cubría cierta parte. Todo esto lo expliqué en el primero y segundo video. El grupo supuestamente había dicho esto. ¿Qué está pasando realmente? He recibido cientos de comentarios diciendo que, bueno, fueron al concesionario. En algunos casos parece que se les siguieron. En otros casos parece que sí les cumplió, pero a medias. Y en otros casos, por alguna tontera, no haber hecho la primera mantención, pero sí todas las demás, no les cubría. Entonces ha sido, parece, no ser asertivo con el comunicado que había dicho el grupo Stellantis en este caso. Vamos a leer algunos de los comentarios que, bueno, me dejaron en el primer video, que es el que mayor interacción ha tenido. Frangioli dice, me lo dijo, bueno, hace 5 horas el día de hoy, que el problema se puede solucionar convirtiendo el motor a gas. No lo voy a leer todo porque esta es la parte que quiero rescatar. Esto puede ser realmente una solución, pero también, bueno, vienen dos problemas. Primero, convertir a gas un auto que no estaba convertido es muy caro. Y segundo, también te resta espacio en el maletero, dado que, bueno, tienes que tener el cilindro de gas para sustituir parte del combustible que ahora vas a usar en gas. Entonces puede ser una solución, tampoco sé si es tan asertiva como indica nuestro compañero Frangioli. Así que, bueno, si quieres arriesgarte a probar, tienes la alternativa. Aquí Daniel dice, tengo una partner con el 1.2 PureTech con 58.000 kilómetros y dice que de ningún momento ha tenido problemas y tiene 6 años. Ojo, porque también he escuchado esto, que hay gente que ha llegado hasta los 100.000 kilómetros sin el problema. Escuché también, por otra parte, en un grupo, que esto se puede llegar a evitar si usas primero el aceite que te recomienda el fabricante, y segundo, con las mantenciones en obviamente su tiempo previsto. Pero también creo que hay gente, muchísima gente, que ha cumplido estas dos y aún así le dan la falla. Entonces no sé si es dependiendo también del aceite que use el fabricante en cada país, porque también tengo entendido que, bueno, el uso del aceite depende de los convenios que tenga la marca en el país que está vendiendo el producto. No es el mismo aceite que usa, por decir, el grupo Volkswagen acá en Chile al que usa en España o al que usa en Colombia, ya que ahí va a depender de los convenios que tenga con un distribuidor de aceite local, para que tengan en consideración. En este caso es como te digo, mira, es una persona que ha llegado a 120.000 kilómetros y no le ha dado ningún problema. Tiene 7 años y solo ha cambiado una vez la distribución, y ha sido por tiempo. Incluso el mecánico le dijo que quizás podría haber aguantado algo más. Y este es un caso de estos que te digo que han llegado a hartos kilómetros sin problemas. Como te digo, pueden ser por un buen mantenimiento, con un buen aceite y en los tiempos que digo,
y otro puede ser por, como te digo, en la falta de mantenimiento, el aceite que usan los fabricantes en los países. Acá hay una persona que parece haber usado esta garantía que te comento, que con 73.000 kilómetros pudo saltar en la garantía este problema y que su auto lleva 2 meses en el taller. Es un Citroën Berlingo del 2021. Este es un caso de que, bueno, la marca le respondió, pero él se encontraba en la garantía legal que cuando compró su auto. Así que, bien por nuestro amigo Mr. Whippy, así que ojo con eso. Hay casos que sí responde, pero como te digo, en este caso estaba dentro de la garantía legal de su auto. Hack, pues en este es uno de los casos que te digo que parece que se le rieron al concesionario cuando le tenía que hacer un tipo de descuento o cambio de correa con 90.000 kilómetros y parece que tiene el problema. Este es uno de los casos que te digo, y muchos más que me han comentado, de que parece que la marca no se está haciendo responsable de la problemática que realmente habían dicho en el comunicado que nos cita en este video. Juan Víctor dice, ¿sabes todo lo que te piden, verdad? Parece que es puro engaño, solo aceptan hacerse cargo si han pasado todas las revisiones en el servicio oficial. Y bueno, en el primer video te había dicho que no necesariamente tenías que hacer el servicio en la marca, sino que tenías que tener un comprobante para que justifique que habías hecho los cambios o el mantenimiento adecuado en los periodos que decía el fabricante, no necesariamente en un taller oficial. Pero parece que en este caso sí le habían pedido que estuviese sus mantenimientos en el concesionario oficial. Y bueno, este es un problema que parece que es más habitual, de que si no hiciste los cambios de aceite en el taller oficial, no te van a aceptar la garantía de arreglarte la correa, que bueno, es el problema que tenemos acá. Y tendemos a Joy Boy, que parece que en las correas reforzadas que están sustituyendo para solucionar este problema siguen desgastándose, duran como unos 30.000 kilómetros más al promedio que duraban las que te indico, que se supone que eran entre los 40 y 50.000 kilómetros, que empiezan ya a botar suficientes partículas como para tapar el aceite. Y entonces aquí estaríamos diciendo que la correa se tendría que cambiar cada 80.000 kilómetros y cuidando siempre bien de que no suelten las suficientes partículas que pueda atrapar el tapón, el chupón, el filtro del cárter, que te pueda generar un problema. Y aquí tengo otro comentario de Jefferson que dice que tiene un Citroën C3 Aircross 2018 con 110.000 kilómetros y falla presión de aceite. Es decir, a los 110.000 kilómetros le dio la falla. Igual es un tiempo bastante largo, creo que justamente no sé si se cambia a los 90.000 o 120, pero ya esto es un problema porque bueno, aquí las partículas ya llegaron a un punto que no deja pasar el aceite y la bomba de presión de aceite empieza a fallar y como te digo, ocasiona muchos más problemas. Y esos serían todos los comentarios. ¿Qué te parece? ¿Eres alguno de los afectados de este problema? ¿Has podido contactar a tu concesionario? Me gustaría que lo dejes en los comentarios para poder ayudar a la comunidad que busca muchas preguntas, intentar buscar muchas preguntas en mi primer video. Y bueno, con este video quiero ver qué experiencias has tenido con el concesionario si estás en este problema. Y eso, te recuerdo también que si eres nuevo, suscríbete a mi canal. Subo videos todos los días del mundo automotor. Activa la campana para que se te avise cada vez que subo un video. Y nos vemos en un próximo video. Hasta luego.